Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me llamo Marta y en este vídeo os voy a enseñar cómo paso de unas zapatillas nuevas a unas zapatillas listas para bailar, pues bien en una actuación o bien en clase. Quiero dejar muy claro que no se trata de un tutorial, podéis sin embargo tomar buena nota de lo que yo hago, que a mí me viene bien, que a lo mejor a vosotros también. Yo os voy a explicar paso a paso lo que voy a ir haciendo con todos los materiales y todo, por si os interesa o creéis que podéis hacer alguna parte que os va a venir bien. Pero vamos, no se trata de un tutorial, no a todo el mundo le van a servir los pasos que yo sigo y no a todas las zapatillas les van a servir las cosas que yo hago para las mías. Pues nada, vamos allá. Me gusta empezar colocando una pieza de cuero en la base de la zapatilla. Estoy acostumbrada a bailar en una sala, en un suelo que resbala mucho. Entonces, colocando una pieza de cuero en la plataforma, de esta manera prevengo pues resbalar, deslizar la zapatilla donde no quiero, etc. Para ello, lo que hago es hacer una plantilla de papel de la plataforma, ¿vale? Y entonces cojo un trocito de cuero que sea suave, ¿vale? Porque lo tenemos que coser. Y pues dibujo tantas como zapatillas vaya, digamos, a colocarle la pieza. En este caso, como va a ser un par, pues hago dos. ¿Cómo coloco esto? Si os fijáis, el cuero tiene una parte muy suave y casi satinada, por así decir. Y la parte interna es como afelpada, tiene como pelito, vamos a decir, ¿vale? Queremos que la parte de pelito esté hacia afuera de la zapatilla, porque es la que menos resbala de las dos partes. Entonces, con un pegamento textil, yo utilizo Waterman HT2, pues encolamos el cuero por la parte satinada, ¿vale? Tampoco hace falta mucho porque luego, como os digo, vamos a coser. Una vez que está secado el pegamento, lo que voy a hacer es, digamos, bordear toda la plataforma de cuero. Si lo veis, en esta ya lo he hecho, la he cosido a la punta, ¿vale? Esto en inglés se llama darning, no tengo ni idea de cómo se llama en español, pero bueno, digamos que es un refuerzo cosido a mano para, digamos, cuadrar más la punta, y aprovecho para coser también la pieza de cuero por si se despega o lo que sea, para que no se vaya de su sitio, ¿vale? Entonces, para conseguir este efecto, como veis ya está cosido todo alrededor, he enhebrado una aguja de tapicería, como veis es curva, con hilo de ganchillo. Este hilo lo podéis conseguir en cualquier mercería, incluso en bazares de todo a 100, etc. En un rosa que sea parecido a la zapatilla, no hace falta que sea perfecto, del mismo color exacto ni nada, simplemente para que no se marque que es evidentemente cosido, ¿vale? Entonces voy a empezar en una esquina. Al final del hilo, bueno, yo lo hago doble, ¿vale? Al final del hilo he hecho un nudo lo más pequeño posible, ¿vale? No queremos tropezar con este hilo, con el nudo, quiero decir. Y voy a empezar bordeando justo debajo de la pieza de cuero, haciendo como una especie de refuerzo por debajo justo de la pieza de cuero, ¿vale? Esto nos va a dar soporte al cosido posterior. Empecé aquí
y he pasado 3 veces, 1, 2, 3, he llegado hasta aquí y he vuelto a la otra esquina, ¿vale? He pasado, digamos, 3 veces y media. Y ahora lo que voy a hacer es empezar con el cosido, lo que es en el cuero. Entonces para ello sí que me voy a ayudar esta vez de los alicates. Atravieso el satén, el refuerzo que acabo de coser y el cuero, ¿vale? En vertical hacia arriba, hacia el cuero. Ahora lo que hago es apoyarme fuera y volver a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, como a algo menos de 1 centímetro de distancia de la primera puntada. Exactamente lo mismo, atravieso hacia afuera, espero que lo veáis. ¿Vale? Y como lo he mantenido hacia afuera, esta puntada se va a ahorcar sola, mirad. Se va a ahorcar sola. Sujeto de nuevo y lo mismo, como a 1 centímetro o algo menos, atravieso. Si está un poco duro me ayudo de los alicates, que para eso los tengo. Empujo la aguja y se vuelve a ahorcar solo, ¿veis? Y todo esto, o sea, esta operación la vamos a hacer todo alrededor de la punta, pues 3 veces. Y ahora os voy a contar lo que hago con el resto del hilo, esto que me sobra aquí. Última puntada. Esta es la última puntada. Y con este resto de hilo yo no hago un nudo, ¿vale? Ya considero que un nudo es suficiente. Entonces lo que hago es meto la aguja por las puntadas siguientes a la última que hice, así, como 2 o 3 veces simplemente, ¿vale? Y luego este resto lo que hago es meterlo por debajo entre el cuero y las primeras puntadas del todo que hice, las que iban alrededor, ¿vale? Las meto por debajo de estas últimas que van en vertical, así. Digamos que lo escondo por debajo de mi trabajo. Y esto no os preocupéis que no se va a ninguna parte. A ver, que me deje la aguja llegar un poco más allá. Así. Y este resto simplemente lo corto y ya está. Y ya está. Para el siguiente paso es muy importante que tengáis, si lo queréis hacer, que tengáis mucho cuidado. Vamos a ver, no creo que sea conveniente que todo el mundo lo haga si no lo necesita, ¿vale? Es cuestión de... prácticamente es cuestión de vida o muerte, ¿vale? Os podéis cargar las zapatillas si lo hacéis mal. Yo os voy a explicar cómo lo hago, por qué lo hago. Si lo queréis hacer, por favor consultad primero con vuestra profesora o vuestro profesor de ballet, porque no todo el mundo necesita hacerlo, ¿vale? Yo sí lo hago porque estas zapatillas gasto Grisco Elite, ¿vale? Estas zapatillas tienen la pala completa y a mí eso no me viene bien porque me rompen por aquí. Y claro, una vez que rompen por aquí ya no se pueden utilizar, es imposible. Entonces yo lo que hago es, necesito un cúter como este, ¿vale? Cuidado por favor si hacéis esto, porque estos instrumentos, estos cúters están muy afilados y os podéis hacer muchísimo daño. Por favor, si sois menores de edad, si sois muy jovencitos, pedid ayuda
si lo queréis hacer, ¿vale? Primero consultad si podéis y después pedid que lo haga alguien por vosotros, porque os podéis hacer muchísimo daño, ¿vale? Bien, lo que os decía, con un cúter lo que hago es partir la pala, la rompo, la corto, ¿vale? Voy a marcar por dónde la quiero cortar, porque yo ya tengo calculado en estas zapatillas dónde necesito cortarla, ¿vale? Si veis, no sé si lo veréis, he hecho 2 rayitas y lo que voy a hacer es sacar ese pedacito de cuero para afuera, ¿vale? Entonces voy a apartar esta para no cargármela por accidente. Entonces lo que voy a hacer, si lo hacéis por favor tener muchísimo cuidado, yo no me cansaré de decirlo, ¿vale? Bien, voy a coger la zapatilla de esta manera, alejando mis dedos y que si se escapa el cuchillo se escape hacia la mesa. No nos queremos cortar, no nos queremos hacer daño, solamente queremos cargarnos unas zapatillas. ¿Vale? Hay que ir con mucho cuidado. Voy a quitar esto de aquí. Con mucho cuidado. Y poquito a poco, ¿vale? No tengáis prisa, porque si tenemos prisa podemos hacer lo que no queremos. Mirad, ya va saliendo, ya salió. ¿Veis lo que he hecho? Mirad qué grueso es este cuero, es alucinante. Vale, y ya tenemos nuestro agujerito. ¿Qué pasa? Que esto, vamos a ver, la pala va por dentro. A ver si os lo puedo enseñar, que esto está un poco pegado. Si os fijáis, esta costura estaría en la base del cuero, ¿vale? Esto sería como verlo así, ¿vale? Como verlo así, ¿vale? Esto sería la base del cuero y aquí estaría la pala, aquí dentro. Entonces lo que queremos es cortar la pala sin atravesarla del todo. ¿Qué pasa? Que este agujero hemos cortado nada más la suela y nosotros queremos cortar la pala. Yo quiero cortar la pala. Entonces lo que voy a hacer es con mi cúter el corte más bajo, ¿vale? Lo voy a profundizar aún más, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque ahora sí nos podemos cargar la zapatilla. Entonces voy a comprobar. Mirad, fijaros. Ya está. Ya está, mirad. Ya está. Ya está, ya no hace falta hacer más. Porque ya dobló por donde yo quería. ¿Veis? Así es como son las zapatillas Grisco, fijaos. Esta es la suela, ahí dentro está la pala y un poco más allá estaría el forro, ¿vale? Y ahora ya la tengo cortada por donde yo quiero y ahora va a doblar siempre por donde yo quiero, ¿veis? Perfecto, pues ahora vamos con la otra, misma operación. Bien, el siguiente paso sería poner las gomas y las cintas, que esto es lo más fácil de todo.
yo reciclo mogollón las cintas, las utilizo de unas puntas a otras porque es tontería, si la cinta está bien, comprar otras cintas o lo que sea. Entonces estas de goma las hice yo, les inserté una goma en medio de la cinta para proteger el tendón de Aquiles. Y claro, de las anteriores cintas las lavé para que estuvieran decentes para las nuevas. De las anteriores puntas cogí, las descosí, las lavé. Y claro, se ha quedado la goma pues blanca. Entonces, para solucionar esto, lo que hago es maquillarlas con maquillaje, con polvo compacto. De un color similar a la zapatilla. Coincide que yo, como soy tan blanquita, pues mi color va bien para estas cintas. Y lo que hago es pues simplemente con una brocha de maquillaje o un pincel que tengáis un poco gordo y nuestros polvos compactos, y maquillamos la cinta sin más ni más. Es conveniente estirar un poco la goma para que el maquillaje se adhiera mejor. Y como veis, ahora el color es mucho más parecido, mirad. Así era la goma blanca y así es la goma maquillada, ¿veis? Que se ve mucho mejor, del mismo color. Pues esto con todas las cintas, con todas las gomas. Bueno, pues una vez que ya tenemos maquilladas todas las gomas, de todas las cintas y todo ya lo tenemos preparado, cogemos un hilo. Yo utilizo hilo de poliéster sin más. Hay gente que utiliza pues el hilo que usé yo antes para la punta, incluso hilo dental, hilo especial que compran para coser las puntas y tal. Pero yo utilizo simplemente pues el hilo de poliéster de toda la vida. Y vamos a proceder. Vale, voy a empezar con las gomas. Yo lo que hago es coser la goma ligeramente en diagonal a los lados de esa costura. Veis que está la costura del medio y luego las dos laterales, digamos, que refuerzan esta cinta del talón, ¿vale? Entonces, lo que hago es, voy a ponerlo primero con alfileres para que lo veáis, y un poquito en diagonal hacia adelante, para que sea más ergonómico. Que os pongáis la zapatilla y calculéis, ¿vale? No lo hagáis al tuntún porque luego descoser es un rollo. Entonces, sin más, cojo, escondo siempre mi nudo por debajo de esta cinta por donde va la mariposa, los cordoncitos, ¿vale? Y luego atravieso y voy como por encima de la costura que ya está por ese cordón, por ese reborde, ¿vale? Vale, una vez que he ido y he vuelto, cojo mi aguja, atravieso y voy hacia el borde y voy a coser justo por el borde, para que quede bien pegadito. Y ahora, o sea, digamos que he vuelto, he ido por el borde y ahora voy a ir todo alrededor por este sobrante que queda aquí. Todo alrededor. Y ahora para hacer mi nudo, doy una puntada, cojo este bucle que queda aquí, meto la aguja y le doy como 2 o 3 vueltas, ¿vale? Cojo la aguja, a ver si os lo consigo enseñar. Cojo la aguja, la meto por dentro y le doy como 2 o 3 vueltas, así, estiro y se ahorca ella solita.
meto el resto del hilo por donde no moleste, corto y voy a por el otro lado. Ahora voy a empezar a coser las cintas. Cada persona las pone a una altura. A mí personalmente me gusta hacerles así una doblez para reforzar la costura. Y la altura a la que las pongo, bueno, depende, cada persona las pone a una altura. A mí me gusta ponerlas en la zona del arco del pie, porque me sujetan mejor. Entonces lo que hago, y yo las coso aquí, más o menos, no exactamente en el medio, sino un poco más atrás, y un poco en diagonal hacia adelante, ¿vale? Para que forme el empeine así de la zapatilla, el empeine del pie, quiero decir, y no haga bultos raros ni nada. Entonces, pues básicamente es lo mismo que hice con las gomas, pero esta vez con las cintas. Escondo el nudo. Evidentemente tenéis que calcular, si usáis gomas, si usáis cintas de estas con goma insertada, tenéis que calcular la longitud para que os coincida la goma en el tendón de Aquiles, claro, porque si no la cinta en realidad no os está ayudando para nada. Una vez que ya están cosidas las cintas y las gomas, ahora lo único que queda es ajustar la mariposa, aplastar la punta, mojarla y básicamente hacer al menos una barra con ellas. Bueno, yo le quito esto, la pegatina esta del modelo, porque me resbala el talón. Como es de plástico, me resbala el talón y no mola nada. Pero nada, básicamente lo que es coser ya está. Ahora falta amoldarlas a los pies. Básicamente eso es lo que hago con mis zapatillas, con todas las zapatillas. Sigo este proceso hasta que cambie de modelo o hasta que me decida por cambiar de, no sé, que decida que esto ya no me viene bien o lo que sea. Y nada, espero que os haya servido de ayuda, de inspiración. Si necesitáis ayuda con alguna otra cosa podéis dejarme un comentario abajo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.